Nadie es mejor que todos juntos. Y con esto hago eco a lo que nos dijo Monseñor Hércules Medina, que el gobierno no puede solo, las empresas no podemos solos, la iglesia no puede sola, las universidades no pueden solos. Pero todos juntos, colaborando, podemos encontrar las soluciones ante los desafíos que tenemos en la actualidad. En la mañana nos comentaba el doctor Stefano Samagni sobre esta paradoja del desarrollo con desigualdad. Anteriormente pensábamos los empresarios, las empresas, que bastaba con que hubiera inversión, con esto había crecimiento económico, se generaba empleo y se distribuía la riqueza. Hoy, después de varias décadas de crecimiento económico, nos damos cuenta que esto no es suficiente, que necesitamos un desarrollo económico que vaya acompañado de un desarrollo social y de un desarrollo ecológico. En Coparmex profundizamos en la misión que le da sentido a la institución y decidimos cambiar la redacción para incluir este desarrollo inclusivo. Ahora la misión que le da sentido a Coparmex establece que es promover el bien común, impulsando el emprendimiento y la innovación para lograr un desarrollo inclusivo. Esta es, de alguna manera, el camino que encontramos en Coparmex y planteamos una nueva cultura empresarial. Como bien comentabas, no es suficiente lo que se ha planteado aquí. Esta nueva cultura empresarial establece que las empresas no son nada más de los accionistas. Las empresas son de los colaboradores porque sin colaboradores no hay empresa. Las empresas son de los clientes porque sin clientes no hay empresa. Las empresas son de los proveedores, de la comunidad, del gobierno en los impuestos que pagamos y también de los accionistas, pero solo en esa parte. Y lo que planteamos en esta nueva cultura empresarial es la necesidad de cambiar un paradigma. Este sería adicional a los 5 paradigmas que desarrolló en la mañana Stefano Samagni. Es un paradigma de cómo ha resultado las empresas en nuestro país, en donde tenemos un modelo que establece el tener empresas pobres y empresarios ricos. Lo tenemos que cambiar a tener empresas ricas, empresas sólidas y emprendedores dignos, empresarios dignos. Es decir, que podamos vivir con el sueldo que nos paga la empresa, pero que esas utilidades que genera la empresa sean reinvertidas para lograr un crecimiento dentro de la empresa y desde luego para pagar salarios dignos. Como ya se ha comentado aquí, lo dijo con toda claridad Rogelio, desde Coparmex hemos impulsado que suba el salario mínimo. Tristemente, en la administración anterior, por más que impulsamos el salario mínimo, no encontramos eco ni en las autoridades ni en otros organismos de la sociedad civil. Afortunadamente, esta administración sí hizo eco de esta propuesta. Estamos muy lejos del nivel salarial que debemos estar. Nos comentaba también en la mañana Stefano Samagni que había un desempleo endémico ligado a la revolución 4.0, es decir, generado por el mismo trabajo, esta pobreza porque no alcanzamos o no pagamos los salarios que debiéramos pagar. En ese sentido, trabajamos desde Coparmex primero para desindexar el salario mínimo. Una vez que se logró, la siguiente meta fue llegar al nivel de la línea del bienestar individual. Ahora tenemos otra meta que es llegar a la línea del bienestar familiar. Hace rato escuchábamos a Arturo Zamora con esta propuesta del salario, ¿no?, del ingreso digno. Es decir, pensando en que cada familia trabajan 1.8 personas y que se tiene que llegar a 11.500 como nivel de la línea del bienestar familiar,
que al menos las empresas nos comprometamos en lo que sube el salario mínimo a pagar ese ingreso digno de 6,500 pesos. En Coparmex consideramos que eso no es suficiente, es solo un primer escalón. Hay empresas que nos hemos comprometido a un segundo escalón de 8,500 pesos, empresas que se han comprometido a un tercer escalón de 10,000 pesos. Es decir, todos los salarios abajo de 3 salarios mínimos, subirlos a ese nivel de los 10,000 pesos. En realidad, hemos estado acostumbrados a un modelo en donde sube el salario mínimo y con ese mismo porcentaje se subían todos los salarios. Hoy tenemos que poner atención en los salarios más bajos. Y ahí es donde tenemos que subir el salario. En los demás niveles salariales, inclusive en los niveles más altos, no es necesario subir los salarios. Un ejercicio que proponemos a las empresas es medir el número de veces que gana el que gana más dentro de una empresa con respecto al que gana menos. En los países de la OCDE esto ha subido de 5 a 7 veces. En México son 20 veces y en algunas empresas mucho más. Tenemos que trabajar desde la empresa para disminuir esa injusticia social. Esta nueva cultura empresarial, en Coparmex la llamamos el libre mercado con responsabilidad social, es decir, tomar en cuenta todos los interesados. También los alemanes le llaman la economía social de mercado. En Babson, en Estados Unidos, le llaman el capitalismo consciente. Son distintas maneras de llamar una nueva forma de pensar, de concebir a la empresa. La empresa en Coparmex la vemos como un vehículo del cambio de grandes problemas que tenemos en el país. Y pongo un ejemplo. Se ha hablado en esta mesa, en este panel, de la pobreza educativa. Nos comentaban con mucha claridad los rectores, tanto Pepe Mata como Emilio Baños, de cómo pues solo un número reducido llega a la educación universitaria. Hay esta pobreza educativa. Es decir, es conocido que muchos mexicanos, muchos trabajadores, dejaron la educación formal para incorporarse en la vida laboral. La respuesta que da el gobierno es el Instituto de Educación para Adultos, que tiene una buena plataforma, pero cuando vamos a visitar sus centros comunitarios nos damos cuenta que tienen computadoras de hace 8 años y no tienen presupuesto para cambiarlas. Y les han bajado el presupuesto de los instructores. Es decir, si esperamos que el gobierno resuelva el rezago educativo, esto no va a suceder. Pero ¿qué pasa si cada empresa nos comprometemos con nuestros trabajadores? Es decir, en la empresa tenemos esos trabajadores que dejaron la educación formal, tenemos las computadoras, tenemos los voluntarios que pueden ser instructores dentro de la empresa. Entonces, más que resolverlo a nivel macro, resolverlo a nivel micro, empresa por empresa. Y para esto solo basta el compromiso de cada empresa de hacerlo con sus colaboradores. De esta manera, Coneval nos dice que tardarían estos trabajadores que han dejado la educación formal hasta 3 generaciones para salir de la pobreza educativa. Hoy tenemos la posibilidad de, al hacerlo desde la empresa, lograrlo en una sola generación. Esto, digamos, ya no es una idea, es algo que ya se está aplicando con resultados extraordinarios. Empresas que no sabían que tenían analfabetismo dentro de la empresa y que lo han cubierto ya. Empresas que han logrado que todos sus colaboradores cubran la primaria y la secundaria y que tienen colaboradores ya estudiando la preparatoria, inclusive algunos la universidad. Es decir, esto que nos comentaba Tereso Medina, que es algo que existe en el mundo laboral, que existe esta pobreza y que requerimos, desde luego, subir estos salarios, como ya habíamos comentado, pero también igualar los salarios de hombres y mujeres. Hay una brecha salarial que desde Coparmex nos hemos comprometido a cerrar esa brecha salarial y varias otras brechas que existen en el mundo del trabajo en donde encontramos, sí, a lo mejor en las empresas un 50% de hombres, 50% de mujeres,
Sin embargo, cuando observamos los niveles gerenciales, es menor el número de mujeres. Cuando observamos los niveles directivos, es menor todavía el número de mujeres, no se diga en direcciones generales. Entonces, en esta propuesta de la nueva cultura salarial, lo que proponemos desde Coparmex es que tengamos a la empresa como vehículo del cambio, que como decíamos, es independientemente de lo que haga. Y así como dimos el ejemplo de la pobreza educativa, podemos hablar de la pobreza de salud y de la pobreza patrimonial. Y esto parte de un censo en donde empecemos por saber cómo están nuestros colaboradores. Ya nos decía Rogelio Gómez que no sabemos cuál es la realidad de nuestros trabajadores, de nuestros colaboradores. No hay esa sensibilidad de ver su realidad. Cuando se aplicó esta metodología en una empresa cementera, encontraron que tenían trabajadores que trabajando en una empresa cementera no tenían piso firme. Esta es la desigualdad que sucede desde la empresa. Entonces, la primera responsabilidad es conocer cuál es la realidad de nuestros trabajadores y combatir esta pobreza patrimonial, educativa, de salud, alimentaria, financiera, desde la empresa. Y con eso logremos estas 10,000 empresas sin pobreza y, ¿por qué no, muchas más? En Coparmex tenemos 36,000 empresas asociadas donde le estamos haciendo esta propuesta. También hemos planteado los salarios solidarios. Aquí ya se habló de que, pues en términos, cuando hay una pandemia, cuando hay una emergencia, pues al menos paguemos un salario de emergencia. Propusimos los salarios solidarios para proteger los salarios bajos, entre 1 y 3 salarios mínimos. Le propusimos al gobierno que el gobierno federal pusiera la mitad y el empleador la otra mitad para que no se perdieran más empleos. Desgraciadamente no fue atendido por el gobierno federal, sin embargo, sí hubo algunos gobiernos estatales que tomaron esta propuesta. Al mismo tiempo, en la parte de educación, hemos tomado esta metodología alemana de la educación, la formación dual, que bueno, a diferencia de la seguridad social, este modelo además sí ha funcionado, en donde incorporamos en la empresa estudiantes como becarios, en donde están estudiando dentro de la empresa. Una vez que pasan los periodos de aprendizaje dentro de la empresa y que termina la educación formal, entonces se incorporan ya al mundo laboral dentro de la empresa o inclusive en otras empresas. Termino con una propuesta que hacemos en esta nueva cultura empresarial, que es el liderazgo humanista. Ya se ha hablado aquí de la necesidad de tomar a la persona como centro de las decisiones. Es decir, en una universidad, esto significa poner al alumno en el centro de las decisiones. Para el gobierno sería poner al ciudadano en el centro de las organizaciones, en el centro de sus decisiones. Para la empresa es poner al colaborador en el centro de las decisiones. Es decir, las empresas no es la razón social, la empresa no es un edificio, no son 4 paredes y una oficina, la empresa somos las personas. De tal manera que para que crezca la empresa, tenemos que crecer las personas. Y el camino es la capacitación. Es decir, una capacitación que vaya mucho más allá de la capacitación para el trabajo, pero que precisamente le permita a las personas con esa capacitación aspirar a puestos de mayor responsabilidad y con eso mejores salarios. Pero la formación de la persona, del colaborador, no es nada más para el trabajo. La responsabilidad de la empresa es formación del colaborador en 4 esferas, desde luego la esfera intelectual para el trabajo, la esfera social, la esfera física y la esfera espiritual. Somos cuerpo y espíritu, y la mejor manera de formar el espíritu es ayudar, es impulsar a nuestros colaboradores a salir de ellos mismos para ayudar a los demás. En esa ayuda a los demás, y aquí hemos tenido muchos ejemplos de ayuda a los demás, es como podemos de mejor manera fortalecer el espíritu. Y cierro con resaltando la importancia del diálogo. Ya lo decía Tereso Medina, es mucho más lo que se logra a partir del diálogo. Y por eso desde Coparmex hemos tendido el diálogo a las autoridades, sabiendo que pensamos diferente. Eso no nos asusta, al contrario. El pensar diferente nos ayuda a enriquecer las propuestas. Estirar, ofrecer la mano al diálogo
buscar los consensos y con esto construir las soluciones que requiere el país ante los grandes desafíos que tenemos. Pues eso es la postura de Coparmex que planteamos con esta nueva cultura empresarial.